Cada año salen 140 millones de latas de una crema que ha marcado generaciones. La crema Nivea. Una crema blanca, una lata azul y un olor inconfundible. En la misma fábrica donde nació, se producen 1 millón de unidades diarias. Pero detrás de esa imagen cotidiana hay acero inoxidable, hornos a 200 grados y controles microbiológicos extremos. Pero, ¿cómo se fabrica realmente la crema Nivea? ¿Cómo se consigue que millones de latas salgan idénticas durante más de 100 años? Hoy, en Forja Mecánica, entramos en el corazón industrial de la crema más icónica del mundo. La historia comienza en 1911, en Hamburgo, Alemania, cuando la empresa Beiersdorf, fundada por Paul Karl Beiersdorf, logra algo que hasta entonces parecía imposible: estabilizar una emulsión de agua en aceite de forma duradera. El responsable fue un emulsionante revolucionario conocido como Eucerit, o también como BZ, derivado de la lanolina, una sustancia presente en la grasa de la lana de oveja. Gracias a este compuesto, el agua y el aceite podían mezclarse sin separarse. Había nacido la primera crema cosmética moderna estable. ¿Te imaginas el impacto que tuvo esto en una época sin conservantes avanzados ni tecnología digital? Desde entonces, la fórmula base, agua, aceites, emulsionante y humectantes, se ha mantenido sorprendentemente fiel a la original. La crema Nivea es, esencialmente, una emulsión de agua en aceite. Pero esa aparente simplicidad esconde una precisión extrema. Por un lado, el agua purificada representa aproximadamente el 70% de la fórmula. Antes de entrar en producción, pasa por destilación múltiple, ósmosis inversa y filtración microbiológica para eliminar cualquier bacteria, mineral o partícula. Por otro lado, el componente graso está formado por aceites minerales altamente refinados, como la parafina líquida, y ceras como la cera microcristalina. A diferencia de muchos aceites vegetales, estos aceites minerales ofrecen una estabilidad química superior, lo que garantiza una larga vida útil. A esto se añade glicerina, un potente humectante responsable de la hidratación, y pantenol, un activo conocido por sus propiedades calmantes. Y luego está el perfume. Una fórmula secreta con notas cítricas, florales y almizcladas que prácticamente no ha cambiado en décadas. ¿Cuántas veces has reconocido ese aroma sin siquiera mirar la lata? Tras la selección de materias primas, comienza el proceso de fabricación en salas blancas herméticas, donde la atmósfera está completamente controlada. Aquí no hay polvo, ni contaminación, ni margen de error. El proceso se divide en 3 fases: la fase acuosa, la fase grasa y la fase de mezcla final. En un tanque de acero inoxidable se prepara la fase acuosa, que contiene agua purificada, glicerina y conservantes hidrosolubles. Este líquido se calienta hasta aproximadamente 70 grados bajo agitación constante. En otro tanque se funde la fase grasa, compuesta por aceites minerales, ceras y eucerit. Esta mezcla también se mantiene entre 70 y 75 grados para garantizar una fusión homogénea. Las proporciones exactas y las temperaturas precisas siguen siendo un secreto industrial celosamente guardado. Cuando ambas fases están listas, se combinan en el tanque principal bajo agitación intensiva mediante un sistema de paletas y rotores de alta velocidad. Aquí se forma la emulsión final. Este proceso de homogeneización puede durar entre 20 y 40 minutos, dependiendo del volumen producido. Al enfriarse gradualmente, la mezcla adquiere su clásica textura cremosa. Por debajo de los 30 grados, se añaden los aromas y componentes sensibles al calor, como extractos o vitaminas. Cada lote puede alcanzar los 1000 kilogramos de crema antes de pasar al almacenamiento temporal. ¿Te imaginas 1000 kilos de una sola vez esperando ser envasados? Antes de autorizar el llenado, cada lote pasa por controles exhaustivos. Se analiza el pH, la viscosidad, la estabilidad térmica, el color y la textura. También se realizan pruebas microbiológicas para garantizar la ausencia total de bacterias y hongos. El sistema está completamente automatizado y monitorizado en tiempo real por software especializado. Pero incluso en plena era digital, siguen existiendo verificaciones manuales realizadas por operarios. Porque cuando produces cientos de millones de unidades al año,
un pequeño error puede multiplicarse a escala global. Mientras la crema se prepara, en la misma ciudad se fabrica su envase más icónico, la lata azul. A diferencia de muchas compañías que externalizan la producción de envases, Nivea mantiene este proceso en Hamburgo, conservando más de un siglo de experiencia y saber industrial. Todo comienza con planchas de una aleación especial de aluminio, cuya composición exacta es secreta. Cada lámina tiene apenas 0,27 milímetros de grosor. Primero se aplica un recubrimiento interior anticorrosión. Después, el exterior se laca en blanco y se imprime el característico azul corporativo. Para evitar cualquier error, un sistema basado en capas conductoras y portadoras de agua asegura que la tinta solo permanezca en las zonas correctas. Además, el tono azul es verificado constantemente por sofisticados sistemas de control. Sí, el azul tiene una especificación exacta que debe cumplirse al milímetro. Luego, las planchas atraviesan un horno de 200 grados a lo largo de 40 metros, permitiendo lacar más de 7000 superficies por hora. ¿Te imaginabas un proceso térmico tan extremo? Las chapas lacadas pasan a una máquina que, mediante un procedimiento patentado, recorta y da forma a la tapa en un solo paso. Incluso pliega el borde enrollado. Para facilitar el proceso, se utiliza como lubricante el llamado aceite azul, un componente derivado de la propia crema Nivea. Mientras tanto, cámaras informáticas inspeccionan cada pieza y operarios verifican parámetros críticos como la altura. Así, se producen aproximadamente 1 millón de latas al día, y en la base de cada una se incorpora un reborde estructural, conocido como sicke, que aporta rigidez y evita deformaciones. En la sala de llenado, la crema almacenada fluye hacia sistemas de dosificación volumétrica que depositan con precisión la cantidad exacta en cada lata. Antes de cerrarlas, en el borde metálico se aplica una finísima película de cera. Este detalle permitirá que la lámina de aluminio se adhiera correctamente durante el sellado. Tras el troquelado, la lámina se coloca y se fija bajo presión para quedar sellada herméticamente. A continuación, un sistema láser graba en cada unidad un código identificativo que garantiza la trazabilidad total, número de lote, fecha y lugar de fabricación. Ya selladas y verificadas, las latas avanzan por lo que internamente se conoce como la autopista de las latas, donde robots las agrupan y preparan para su viaje al mercado global. Desde Alemania salen cada año unas 140 millones de latas. Primero abandonan la fábrica en camiones, y a través del puerto de Hamburgo, muchas viajan hacia Asia y Sudamérica, mientras otras se distribuyen en más de 150 países mediante una red de transporte terrestre, marítimo y aéreo coordinada bajo estrictas normativas internacionales sanitarias. Un producto que nació hace más de un siglo, y que hoy sigue cruzando océanos. La próxima vez que tengas una lata de Nivea en la mano, obsérvala. Su peso, su textura, su olor. Detrás de esa simplicidad hay acero, química, precisión y más de un siglo de ingeniería industrial. ¿Te habías imaginado todo lo que ocurre antes de que llegue a tu baño? ¿Qué has aprendido hoy? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.